Se escucha. Sí, no se se escucha bien. Ya, a ver. Bueno, empezaremos rapidito. Ya. No seleccioné la pantalla. ¿Qué pasó? Ya, ahora sí, pero... A ver. No sale toda la pantalla, ¿no? Ya sale, don. ¿Sí? Ah, ya está. Perfecto. Ya, bueno, buenas noches con todos. Vamos a revisar lo que son las homeopatías secundarias. Creo que ya han llegado a ver un poquito de primarias en general. Y esta clasificación en realidad es un poco obsoleta. Siempre hemos clasificado así en primaria y secundaria, pero vamos a ver, a veces es un poquito difícil decirlo así, porque a veces hay, por ejemplo, una focal y segmentaria, que en teoría es primaria, a la vez puede ser VIH, la obesidad, otras cosas, ¿no? En el 2023 salió un artículo que la clasificaba en 5 subtipos dependiendo de varias causas, sobre todo por la causa, que creo que está un poquito más interesante, pero bueno, igual vamos a tratar de englobar o enfocar un poco, sobre todo el tema diagnóstico que tienen que realizar ustedes como médicos cuando se enfrentan a un paciente con una sospecha de leucemia, ¿no? ¿Ya? Entonces, cuando nosotros vemos un paciente con este paciente puede presentarse de varias formas. Puede acudir, puede acudir a la consulta, de repente como un síndrome nefrótico, ¿no? Que es más frecuente. Y de hecho, ¿quiénes me dan síndrome nefrótico? Cambios mínimos, membranosa, polisegmentaria, membrana proliferativa, amiloidosis y diabetes, ¿no? Y aquí, como ven, hay entre primarias y secundarias una mezcla de todo un poco, pero si vamos a las secundarias, siempre van a ser la diabetes la más frecuente y por ahí luego amiloidosis, ¿no? Un paciente también puede presentarse como rápidamente progresiva y que está en rojo, y de hecho cuando tenemos un paciente así, lo primero que pensamos es vasculitis. La causa más frecuente, pero también lupus puede darme rápidamente progresiva e incluso una posatrofocósica, ya que serían como que las 3 secundarias más frecuentes. Pero también tenemos que pensar siempre en antimembrana basal glomerular, es decir, el síndrome de Goodpasture, y además también en endocarditis, ¿ya? No se olviden, son las dos más frecuentes, siempre vasculitis, lupus. Puede venir un paciente con una glomerulonefritis crónica, es decir, tiene una proteinuria, hace un poco de edema, orina espumosa, y progresivamente va camino hacia la enfermedad renal crónica, ¿no? Hacia la diálisis.
Y esto es lo que más vemos de repente en la por ahí con diabetes, por ejemplo, puede haber una problemática crónica, o incluso el lupus, puede ser progresivo, lento, y llegar finalmente a diálisis. ¿Ya? Puede venir también como síndrome nefrítico. De hecho, aquí tenemos varias. Por ejemplo, la rápidamente progresiva puede venir nefrítico también. La membrana proliferativa, de hecho que sí. La postestreptocócica o la posinfecciosa, sobre todo, también puede venir como síndrome nefrítico. Y el lupus, ¿no? El lupus es clásicamente un síndrome nefrítico, ¿no? Con injura renal aguda, hipertensión, un poco de proteinuria, sobre todo más hematuria, y principalmente la que nos da es la clase 4, ¿no? Ya lo vimos también en medicina 1. Un paciente con hematuria, si es macroscópica, nuestra primera sospecha debe ser que sea algo lógico, ¿ya? Ya sea, no sé, una... Pero algunas veces podemos tener una hematuria y que sea una glomerulopatía. Y en ese caso corresponde a una nefropatía por IgA. Pero esa es primaria, ¿no? Eso ya lo han visto en la clase de primarias. ¿Ya? También el paciente puede venir asintomático. Eso sí pasa también con cierta frecuencia. A veces llegan al hospital porque se encuentran por ahí el estudio sale una glomerulometría. Y también muchas veces van a venir los pacientes con hipertensión, ya sea aislada o como parte del síndrome nefrítico, ¿no? Entonces, de hecho, lo que tenemos que recordar aquí es que siempre, alguna vez ya les he comentado a algunos de ustedes, todo paciente joven que tenga hipertensión, siempre, siempre, siempre hay que pensar en que sea algo secundario y por lo tanto tenemos que descartar causas. Y la causa más frecuente es la renal. Ustedes que han hecho la clase de hipertensión, ahí seguramente les han hablado un poco de eso, así que tampoco lo voy a profundizar mucho. ¿Ya? Entonces, siempre es importante recordar un poquito cuáles son los... ¿Ya? Hablando un poquito de las secundarias, ¿no? Ahora, si lo clasificamos por grupos poblacionales, por edad, más o menos va así la cosa. Por ejemplo, en niños, la primaria más frecuente va a ser siempre cambios mínimos, seguida de focalización etaria. En el caso de las secundarias, va a ser postestreptocócica, ¿no? Es la más frecuente, seguido de la postinfecciosa, estafilococo. En el caso de los adultos, sí, ya cambió la cosa, y por ejemplo, las primarias van a ser focalización etaria, membranosa dentro de las primarias, y las secundarias, diabetes y lupus, ¿no? Si lo vamos a dar por edades, niños de cambios mínimos, los que usan AINES pueden también estudiar cambios mínimos, o incluso focalización alimentaria, en una mujer joven, Doctor, disculpe, lupus, sí. ¿me escucha? Se le va el audio, o sea, a veces, por ejemplo, se le va y no se le escucha nada, después se le escucha fuerte, después se le va y así. Estoy con mi celular al costado y se escucha perfecto. A ver, a ver. No, mis compañeros me han dicho que tampoco ellos están escuchando bien el audio. A ver un ratito. A ver, así. ¿Se escucha mejor? Sí, doctor, ahora ya lo escucho ya. Ya. Bueno, entonces estábamos comentando que en niños, por ejemplo, era mucho más frecuente los cambios mínimos. En mujeres jóvenes va a ser obviamente la sospecha alta de lupus. Luego podemos pensar en focalización segmentaria, que es, pero es primaria, ¿no?
En adultos, tanto varones como mujeres de 40, 50 años, hay que pensar en membranosa, ¿no? En adultos un poco mayores, hay que pensar primero en amiloidosis y luego en membranosa. En gestantes, si no es preeclampsia, hay que pensar en focalización segmentaria. En pacientes que consumen heroína, que han tenido o que tienen VIH o que tienen COVID, lo más frecuente siempre va a ser focalización segmentaria, ¿no? Hablando un poquito en general de todas las glomerulopatías, tanto primarias como secundarias, pero estamos tocando ahora un poquito las secundarias, ¿ya? Entonces, una vez que nosotros hemos más o menos enfocado cuál puede ser, ya sea por edad, por exámenes que vamos a ver ahorita, otra de las cosas que tenemos que hacer es preguntarnos o mirar el complemento, porque algunas glomerulonefritis van a disminuir el complemento y ya por ahí te va a ir orientando a cuál de ellas puede ser, ¿no? Entonces, ¿cuáles disminuyen complemento? Membrana proliferativa, lupus, obviamente, no es la característica de los inmunocomplejos, por lo tanto va a haber disminución de complemento, la posinfecciosa, la crioglobulinemia, relacionada sobre todo a hepatitis C, la endocarditis también, el Shunt renal, que eran pacientes que tenían una válvula de derivación ventrículo-peritoneal, solían hacer secundaria a esta válvula, hacían una glomerulopatía, ¿no? Incluso también la post-estreptocócica, ¿no? Entonces son básicamente 5, sería membrana proliferativa, lupus, post-infecciosas, crioglobulinemias y endocarditis, ¿no? Los que tenemos que recordar. Entonces todas las demás van a dar complemento normal, por ejemplo, focalización segmentaria, membranosa, cambios mínimos, vasculitis, etcétera. Entonces esto es importante al momento de hacer el diagnóstico porque cuando tú encuentras un complemento bajo ya te disminuye las posibilidades diagnósticas, ¿no? Y como hemos mencionado, algunos pacientes van a presentarse con hipertensión, entonces es importantísimo diferenciar también una hipertensión primaria de una hipertensión secundaria. Entonces hemos dicho que un paciente joven siempre va a ser secundario, o sea, por ejemplo, si tiene antes de la pubertad hipertensión, menos de 30 años, o tiene menos de 40 años, o incluso estaba bien controlado y de pronto ya hace crisis hipertensivas, o toma fármacos, 3 fármacos, incluido un diurético, o sea, es una hipertensión resistente, hay que sospechar en hipertensión secundaria. Y sobre todo cuando la insuficiencia renal es una evolución rápida, ¿no? Normalmente cuando la hipertensión genera daño renal secundario, la evolución del daño renal es lento, ¿no? Progresivo, pero cuando el daño renal es la que ocasiona la hipertensión, ahí sí hay una insuficiencia renal rápida, ¿no? Igual, si hay proteinuria más de 1,5 gramos, tenemos que sospechar en una glomerulonefritis. Si el paciente es hipertenso y tiene proteinuria, piensa más en glomerulonefritis, ¿no? No piensa en hipertensión. Y más aún si es que tiene microhematuria. Ya si tiene microhematuria, con mayor razón, hay que sospechar que puede ser una hipertensión secundaria. Bien, entonces es importante esto porque nosotros cuando vamos a hacer el diagnóstico de la glomerulonefritis, tenemos que hacer todo el estudio, el screening, para poder identificar cuál es la causa, porque muchas veces, en las secundarias al menos, según la causa de la glomerulonefritis, va a realizarse el tratamiento respectivo. Entonces, si lo agrupamos en grupos, vamos a tener causas autoinmunes, como lupus, vasculitis, que ya las conocemos. Vamos a tener de repente causas infecciosas, ahí está VIH en la cabeza, tuberculosis, también puede darte glomerulonefritis, eh, hepatitis B y C, no solo en el contexto de crioglobulinemia, sino también otras como membranosa. El COVID en su época daba glomerulonefritis, incluso la vacuna contra el COVID, ha habido casos reportados al respecto. Puede haber causas oncológicas, ¿no? También mieloma, sobre todo la reunión de mieloma, pero una forma de que sí da compromiso glomerular es la amiloidosis y otra forma es la enfermedad por depósito de inmunoglobulinas, que también genera daño glomerular. La polistemia vera también puede dar un patrón de focalización segmentaria y en realidad cualquier cáncer e incluso algunos fármacos antineoplásicos pueden ocasionar, ¿no? Y otras causas, obesidad, diabetes, pacientes que viven en altitud, ¿no? Cardiopatías congénitas, el hipotiroidismo también puede dar una membranosa y hacer una glomerulonefritis. Entonces, obviamente yo estoy
obligado a descartar todas estas patologías cuando me enfrento a un paciente con una sospecha de patología glomerular. E incluso un paciente que tiene enfermedad renal crónica de causa no afiliada, tengo que hacer todo el estudio para buscar una potencial causa. ¿Y cuáles son los exámenes que tengo que realizar? Pues la mayoría de estos, ¿no? O gran parte de estos. Obviamente tengo que pedir albúmina para confirmar la hipoalbuminemia y con ello el nefrótico. Tengo que pedir la estatua deshidrogenasa porque a veces aumenta en el mieloma o también en una enfermedad que se llama la microangiopatía trombótica, si está alterado. Tengo que pedir plaquetas, reticulocitos como parte del estudio de la anemia, que puede ser parte de la enfermedad renal crónica o incluso una anemia hemolítica, producto de un lupus, por ejemplo. Las plaquetas también en algunas enfermedades van a estar disminuidas, como el lupus, la hemoglobina, tengo que pedir la glucosa, la hemoglobina glicada con el fondo de ojo para ver si no es una retinopatía diabética lo que está causando la enfermedad. Tengo que pedir perfil autoinmune, ¿no? El C3, el C4, el ANA, el ANCA, el factor reumatoideo, las crioglobulinas. Tengo que pedir antimembrana basal glomerular porque dijimos que es una causa también de rápidamente progresiva. El perfil ENA para buscar otras enfermedades que den glomerulopatías ya con menos frecuencia, por ejemplo, Sjögren, esclerodermia, ¿no? El propio lupus. Tengo que pedir también proteinograma electroforético, ya sea tanto en sangre como en orina y con inmunofijación para valorar si es que hay algún pico monoclonal, ¿no? Que me hable de un mieloma múltiple. Las inmunoglobulinas como parte del mieloma o incluso pueden estar disminuidas también en lupus, por ejemplo. Las cadenas ligeras y pesadas, de hecho, en pacientes con mieloma, alguna de ellas capa blanda va a estar incrementada. Evidentemente tengo que pedir mi proteína de 24 horas porque el daño glomerular es lo que resalta. Entonces tengo que confirmar que el edema es realmente de causa renal y no de causa cardíaca o hepática con la proteinuria. El examen de orina también me va a orientar, por ejemplo, si encuentro hematuria, si encuentro glucosuria, ¿no? Si encuentro glucosuria tengo que pensar en mieloma, amiloidosis, ¿no? La proteína de Benson-Jones es una proteína tubular, por lo tanto me orienta a identificar mieloma o amiloidosis, hepatitis B. Tengo que pedir los exámenes para descartar infecciones, ¿no? Hepatitis B, hepatitis C, VIH, COVID, bueno, cuando hubo COVID, ahora ya no tanto, hemocultivos incluso, para ver si es que hay, por ejemplo, alguna infección en otro lugar, ¿no? Endocarditis, post-streptocócica, qué sé yo. Antistreptolicina, ¿no? Para ver también si es una post-streptocócica. El dímero D en pacientes por el mismo hecho de que hacen como complicación del síndrome nefrótico estados de hipercoagulabilidad, pero también algunos pueden llevar a consumo de dímero D o aumento de dímero D, perdón. El Adams 13, que sirve para la púrpura trombocitopénica idiopática en el contexto de una microangiopatía trombótica, CUMS directo e indirecto, igual para la microangiopatía trombótica, y obviamente algunos estudios imaginológicos, ¿no? Radiografía de tórax, para buscar, por ejemplo, una rápidamente progresiva, aunque obviamente allí va a ser mejor la tomografía, el survey óseo para buscar lesiones líticas, la tomografía igual para buscar algún nódulo, alguna masa en pulmón, de repente en abdomen, ¿no? Ecocardio para buscar endocarditis, endoscopías, porque igual hemos dicho que cualquier cáncer, incluido cáncer de colon o cáncer de estómago, pueden generar una glomerulonefritis. Entonces, todo esto tengo que pedir al paciente para poder orientar el diagnóstico, ¿no? Y este cuadro sí me gusta mucho usarlo y es muy útil. Lo vamos a ver con más detalle cuando hagamos los casos clínicos que he traído, pero más o menos para orientarles, cuando yo tengo un paciente que tiene proteinuria mayor a 1 gramo, me tengo que preguntar, ¿no? Mi paciente tiene sedimento urinario nefrítico. Si la respuesta es sí, me voy para este lado, ¿no? Entonces me pregunto, ¿tiene enfermedad sistémica? O sea, ¿otro órgano está afectado? Sí, si la respuesta es sí, se piensa en diabetes, que es sistémico, en lupus, en vasculitis, en asociada a infección, en microangiopatía trombótica, crioglobulinemia, ¿no? Si la respuesta es que no es sistémico, ahí ya pienso en otras, ¿no? Ya un poco más raras, IgA, que es solo de hematuria muchas veces, o streptocócica, ¿no? Que serían las más frecuentes de este grupo. Si mi paciente no tiene nefrítico y no tiene enfermedad sistémica, yo tengo que pensar, acá están en este grupo, panel 3, pero ahí están las primarias, ¿no? Está membranosa, está cambios mínimos, focal y segmentaria primaria y secundaria.
Y si mi paciente sí tiene enfermedad sistémica, pienso en diabetes, pienso en lupus, clase 5, pienso en amiloidosis, ¿no? Entonces vamos a revisar un poquito de algunas de ellas, así muy brevemente. Lupus lo voy a tocar muy rápidamente porque ya lo hemos visto en medicina 1. Eh, Así que solamente algunos pequeños detalles que ya nos sirven un poquito más para nefrología. Entonces acuérdense que fisiopatológicamente el lupus es muy complejo porque hay varios mecanismos que están involucrados, por ejemplo, pérdida de la tolerancia inmunológica, y eso me va a dar como manifestación clínica la presencia de anticuerpos circulantes, ¿no? Como el anti-DNA, el anti-SSA, que es el anti-Rho, el anti-Smith o el anti-La, ¿no? Que yo voy a poder identificarlos, por ejemplo, con un perfil N. El depósito de inmunocomplejos también va a permitir tener manifestaciones clínicas, sobre todo laboratoriales, como el anti-DNA positivo, disminución de C3 y C4. Y la inflamación por sí misma también me va a dar hematuria, proteinuria, disminución de la tasa de filtración glomerular, hipertensión y disminución de C3 y C4. Igualmente, los depósitos de inmunocomplejos a nivel renal yo los voy a poder identificar mediante la inmunofluorescencia y casi siempre es un patrón de full house, ¿no? Que es lo que nosotros recordamos de patología. Algunas veces también se dan mecanismos de fibrosis y esto va a conllevar a que haya proteinuria, hipertensión, entre otras cosas. Y tenemos que acordarnos de que en el lupus el compromiso renal es muy importante, tanto así que la biopsia renal te da un puntaje el más alto, creo que de todos, eh, sobre todo si encuentras clase 3 y clase 4. Por eso es importantísimo plantear biopsia y realizarla, y además valorar todos los otros parámetros, ¿no? El parámetro hematológico, recuerden que había anemia, leucopenia, plaquetopenia, si es que hay compromiso articular o neurológico, si hay pericarditis, si hay derrame pericárdico, si hay alopecia, úlceras orales, o laboratorialmente si hay alguna otra alteración, como disminución de C3 y C4, anti-DNA positivo o anti-SMIT, o alguna alteración en el perfil de antifosfolípidos, ¿no? Entonces también habíamos mencionado de que todo paciente que tiene lupus y tiene proteína de más de 500 miligramos o sedimento urinario activo, llámese hematíes dismórficos, cilindros hemáticos o leucocitarios, o una disminución de la función renal, tiene indicación de biopsia renal, ¿no? Y la clasificación del ISN del 2003 actualizado al 2023 nos habla de que hay 5 o 6 clases, ¿no? Las no proliferativas, que normalmente no tienen tratamiento inmunosupresor, a menos que haya compromiso extrarrenal, ¿ya? Pero las proliferativas sí lo tienen, ¿no? Ustedes recuerden que eso les preguntó en el examen de medicina 1, así que deben más o menos acordarse. Clase 3 es focal, clase 4 es difusa y son las que tienen manejo endovenoso incluso, ¿no? Pero la clasificación del ISN no cuenta a otras patologías, por ejemplo, la postopatía lúpica, la microangiopatía trombótica, la nefritis intersticial, la crioglobulinemia asociada a lupus, la necrosis tubular aguda, entre otras. Y cada una de estas va a tener un manejo diferente. Por ejemplo, con la postopatía lúpica responde muy bien a corticoides y por eso es importante la biopsia renal, ¿no? Entonces, cuando hacemos biopsia renal, en realidad la podemos hacer en varios momentos. Puede ser al inicio de la enfermedad. Aquí sí hay discusión porque algunas escuelas plantean de que si tú tienes lupus ya tienes que hacerte biopsia de por sí, ¿no? Y que creo que sí es algo que no tan descabellado como parece, que sí debería realizarse, porque algunos pacientes tienen lo que conocemos como el lupus silente, ¿no? O también a veces hay disociación clínico-histológica, o sea, tú puedes estar en los exámenes laboratoriales inactivo, pero te haces la biopsia y está activo, ¿no? Cuando hay una falta de respuesta al tratamiento, sobre todo después de los 6 meses, ahí también habría que hacer una biopsia, y también porque vamos a cambiar el esquema inmunosupresor, ¿no? Y hay que ver qué ha pasado, ¿no? Cuánto ha variado respecto a la primera biopsia. Después de la terapia, a los 18 meses, ya se está iniciando mucho las biopsias de protocolo, tratando de hacer biopsia prácticamente a los 12, a los 18 meses, a los 24 meses, a todos los pacientes con lupus para hacer un seguimiento mucho más exacto, porque obviamente la biopsia te va a dar es un indicador directo de cómo está pues el riñón.
Si es que hay una recaída y el paciente ha estado tomando bien su medicación, también habría que hacer una biopsia porque de repente ha cambiado la clase, o se ha vuelto una proliferativa o hay otra cosa más, ¿no? Una postopatía, etcétera. Y cuando yo quiero retirar el tratamiento inmunosupresor, después de 36 meses de acabar el mantenimiento, se puede hacer, pero siempre y cuando haya una biopsia que me diga que no hay actividad lúpica en la biopsia, ¿no? Eso sí tienen que recordarlo ustedes como médicos porque lo van a ver de repente. La clínica que te da cada una de las clases, ¿no? Entonces, en la clase uno es una clase mesangial mínima, entonces muy raramente vamos a hacer biopsia allí, a menos que sean biopsias protocolizadas, ¿no? Donde centros que le hacen biopsia a todo el lúpico. Porque ahí va a estar la creatinina sérica normal, no va a haber hematuria, no va a haber proteinuria, no va a haber nada, ¿no? Es como un cambios mínimos, ¿ya? En cambio, en la proliferativa mesangial, sí va a haber un poquito de microhematuria, por ahí puede haber proteinuria, aunque casi no, más encontramos hematuria, y allí no requieres tratamiento a menos que tengas compromiso extrarrenal, donde igual te dan corticoides nada más, ¿no? Y si es que hay nefrótico y tienes clase 2 tienes que descartar una pocitopatía lúpica. En la clase 3 es un poquito más evidente los síntomas o los signos, porque ya hay proteinuria, ya hay hematuria, puede haber síndrome nefrótico, por ahí un poco de hipertensión, no es tan común, porque eso es más frecuente en la clase 4 que es la nefritis lúpica difusa, ¿no? Y esta es la que te da más sintomatología, te da más hematuria, más proteinuria, más falla renal, más hipertensión, más nefrótico, más antidenia positivo, más hipocomplementemia. De hecho, muchas veces esos pacientes llegan a diálisis como parte de una falla renal aguda. Por lo tanto, es la que más frecuentemente biopsiamos, porque es la que te da más clínica florida, ¿no? La clase 5, que es la clase membranosa, en realidad puede haber proteinuria, por ahí a veces síndrome nefrótico, con hipertensión, un poco de micromaturia, no hay mucha actividad inmunológica en los exámenes, o sea, no hay mucha hipocomplementemia, antidenia positivo. Y la clase 6 son los pacientes de los que están en diálisis, si es que los hiciéramos biopsia, solo vamos a encontrar esclerosis glomerular o fibrosis, ¿no? No vamos a encontrar mayor cosa. ¿Ya? Entonces, la que tiene que acordarse obviamente son la clase 3, la clase 4, por ahí la clase 5 también, porque a veces viene mixta con la clase 3 y 4. Entonces, el tratamiento obviamente va a estar dirigido primero a contener la actividad, segundo a evitar las recaídas y tercero a disminuir la posibilidad de lesión renal a largo plazo. Pues allí usamos algunos fármacos como hidroxicloroquina, que en realidad es un inmunomodulador. Usamos proteinúricos como YECAS o ARA2. Y en la era actual tenemos otros antiproteinúricos como ISGLT2, que también es antidiabético, pero sirve como antiproteinúrico. El receptor el agonista, perdón, el agonista receptor del GLP-1, que también se usa como antidiabético, pero también tiene cierto efecto antiproteinúrico. Pero más que eso, utilizamos espironolactona y fenerrenona, ¿no? Tenemos también antagonistas del receptor de endotelina que están allí en estudios, todavía no han demostrado del todo ser tan efectivos, pero bueno, igual en el país no hay, así que solo me lo mencionamos porque hay, pero porque existen, pero no lo tenemos aquí. Concomitantemente tenemos que manejar la presión arterial, ¿no? El riesgo cardiovascular, la dislipidemia en esas pacientes lúpicas, con estos fármacos también. Y en cuanto al tratamiento inmunosupresor, va a depender mucho de la clase histológica, por eso es que la biopsia renal pues, es tan importante. La guía CADIGO, que es la que usamos los nefrólogos, ya nos habla de tratamientos de primera línea. Cuando tenemos clase 3 y clase 4, siempre la cabeza va a ser glucocorticoides en pulsos. ¿Ya? Las guías te dicen que es igual dar 250 que 500 que 1 gramo, y en realidad sí es así, pero obviamente en los latinoamericanos siempre hay un poco de peor pronóstico, por eso normalmente nosotros damos dosis altas. Y los corticoides siempre tienen que ir acompañados de algo, no pueden ir solos porque no van a tener mayor efecto. Y ahí tenemos varias opciones, ¿no? Puedes dar ciclofosfamida más corticoides, corticoide más micofenolato, o incluso una triple terapia, como hacen en otros países, dar como un trasplantado, ¿no? Metilprednisolona, micofenolato, tacrolimus, o incluso también hay opciones anti-CD20, sobre todo en casos refractarios, ¿no? Ahí tenemos belimumab o rituximab. ¿Ya? Entonces, este es un paciente
varón, era un poco lo llamativo, ¿no? Que viene con edema en miembros inferiores, tiene 18 años además. En su hospital del lugar de origen le dan tratamiento sintomático, o sea, furosemida, que es lo que suelen dar. Este, y bueno, lo envían luego ya para hacer el estudio. Le encontramos ahí un ANA positivo, uno en 160, un C3 disminuido, C4 disminuido, y la creatinina inicial en 0,93, pero luego vimos que hubo un ascenso, se hizo una falla renal, una lesión renal aguda, con una proteinuria no tan alta, ¿no? Y aún así, a pesar de esto, miren que su biopsia mostró una clase 4, ¿no? Clase 4+5, con puntajes de actividad 6 y cronicidad 1, ¿ya? Y tenía full house, ¿no? IgG positivo, IgM positivo, bueno, IgA estaba negativo, pero lo demás estaba casi todo full house, ¿no? Casi todos positivos. ¿Listo? Entonces aquí hay otra paciente de 22 años, es mujer, ama de casa, tiene edema, orina espumosa y dolor articular. Ya por la edad y por la sintomatología múltiple, obviamente tú vas a pensar pues que alta sospecha de lupus, y además tenía un mes de hipertensión arterial, entonces obviamente esta hipertensión es secundaria, ¿no? Porque es una paciente joven, ¿listo? Lo que hablamos hace rato de las glomerulonefritis que pueden presentarse como hipertensión secundaria. Además tenía anemia, incluso disminuyó de 10 a 7,6, tenía leucopenia, tenía plaquetopenia, o en el límite al menos, linfopenia, hizo un incremento de creatinina, o sea, una injuria renal aguda de 1,31 a 2, colesterol ligeramente incrementado, albúmina con hipoalbuminemia, toda la serología negativa, ANA positivo 1 en 640, ANCA negativo, C3 y C4 disminuidos, creatinina 1,4, proteinura 8 gramos y tenía hematuria. Ya, entonces, como mencioné hace rato, cuando hacemos todo el estudio del síndrome nefrótico, tenemos que pedir, pues, el perfil hematológico, tenemos que pedir perfil lipídico, albúmina, la serología, el perfil inmunológico para descartar que no sea alguna causa inmunológica. Tenemos que pedir la proteinuria, obviamente, el examen de orina para ver si hay hematuria o no. Y la paciente tenía varias cosas que llamaban la atención, y al final le dimos metilprednisolona y ciclofosfamida, porque ya salió un resultado de biopsia que decía que era un lupus, ¿no? Entonces, si voy a mi estudio, a mi cuadro de hace rato, me pregunto, ¿no? ¿Tiene más de 1 gramo? Sí, la paciente tiene 8 gramos. ¿Tiene nefrítico? Sí, porque hizo hematuria, estaba haciendo falla renal, estaba haciendo hipertensión. Enfermedad sistémica porque tenía compromiso articular, sí. Entonces mis opciones van a estar acá, ¿no? Diabetes, lupus, vasculitis. Obviamente por la edad y por todo, más pensamos en lupus, ¿no? Entonces el cuadro, como ven, sí me sirve para orientar un poco el diagnóstico, entonces es importante utilizarlo. Es un artículo algo antiguo, pero muy útil. Y confirmamos pues con la biopsia, ¿no? Es una nefritis lúpica clase 4 con nefritis intersticial moderada. Ya tenía 12 puntos de actividad, o sea, estaba bien activa, 2 puntos de cronicidad. Y fíjense que en la inmunofluorescencia todas las inmunoglobulinas, incluidas capas y lambda, estaban positivas, ¿no? Es igual un patrón de full house. ¿Ya? Bueno, entonces, así rápido porque ya hemos visto en medicina, igual en vasculitis también la han visto. Voy a tocar brevemente algunos conceptos que nos sirven para nefrología, porque igual vemos vasculitis también nosotros. Entonces, fíjense que es importante el curso de medicina 1 que ustedes recuerden todo lo que han hecho, porque aquí solamente aplicamos la inmunología y los inmunosupresores a todo, ¿no? Entonces, ya tampoco no voy a repetir porque ya se supone que lo manejan. Bueno, entonces la vasculitis renal es una manifestación severa de las vasculitis asociadas a ANCA, aunque también puede presentarse en vasculitis asociada o no asociadas a ANCA, ¿no? ANCA negativos. Casi hasta un 80% de los pacientes van a tener vasculitis renal, ¿ya? Y la rápidamente progresiva es la forma también más frecuente de presentación, aunque puede haber otras, ¿no? Hay pacientes que solo tienen hematuria, que solo tienen proteinuria no nefrótica o también nefrótica, pueden presentarse como en forma sintomática como enfermedad renal crónica o incluso como hipertensión arterial. Ya sabemos de que se clasifican de acuerdo al vaso sanguíneo que está afectado, y de hecho esta clasificación varía ligeramente con respecto a la original del 2012, creo que era la primera que hicieron. Y nosotros más o menos clasificamos según el tamaño del vaso, ¿no? Entonces, si es de un vaso grande,
arteritis de célula gigante o Takayasu, esas normalmente no te dan compromiso renal, así que casi no las vemos. Si es un vaso mediano, están poliarteritis nodosa, enfermedad de Kawasaki. La nodosa puede darte a veces muy raramente compromiso renal, puede haber, pero bueno, casi no es frecuente. En cambio, las vasculitis de vasos pequeños, y sobre todo si están asociadas a ANCAs, como la polingitis microscópica, o la granulomatosis con poliangeitis, o granulomatosis eosinofílica con poliangeitis, es así, ¿no? Esas son las que más compromiso renal te van a dar. Entonces hay que tenerlas en cuenta, ¿no? Y después hay otras de vasos pequeños que son mediadas por inmunocomplejos, como Schönlein, anti-C1Q, ya las vemos también con menos frecuencia. Entonces aquí hay que acordarnos de que la forma rápidamente progresiva es la forma clínica de presentación más frecuente de las vasculitis y tiene 3 tipos histológicos. La más frecuente también de estas 3 es la tipo 3, que es la pausimune, que justamente las vemos en las vasculitis. Por otro lado, que las vasculitis eh, se presentan alrededor de personas mayores de 50 años, aunque podemos tener en personas más jóvenes. De hecho, tenemos una paciente de 21 años en el hospital que tiene vasculitis con compromiso renal. La edad de presentación casi siempre está entre 50 y 60 años, como hemos dicho. Por ahí varía un poco en las edades dependiendo del tipo. Y lo que caracteriza histológicamente a la rápidamente progresiva va a ser la presencia de las crecientes, ¿no? O semilunas, ¿ya? Y justamente lo que les comentaba, ¿no? La rápidamente progresiva tiene 3 formas o 3 tipos. La tipo 3 es la pausimune, que son las ANCA positivos. Ahí están, ¿no? Wegener, Strauss. Y esto se caracteriza porque en la inmunofluorescencia es negativo o es pausimune, es decir, una por ahí puede dar positiva, ¿no? En cambio, la tipo 2 es la que te da o secundaria a complejos inmunes, entonces ahí tenemos que pensar en lupus o postestreptocócica, ¿ya? En la inmunofluorescencia sí pinta depósitos de IgG, sobre todo, ¿no? A nivel del glomérulo. Y en cuanto a la tipo 1, ahí son depósitos lineares, entonces principalmente es antimembrana basal glomerular, y tenemos que pensar en good pasture, ¿no? Y si te fijan en esta imagen, esta es justo la semiluna que se está por acá formando, ¿no? Esta es una fibra epitelial porque hay células todavía y hay ya parte fibrosa, ¿no? Bueno, ya también lo han visto en Medicina 1, así que muy brevemente lo voy a revisar. La guía Carigo dice que cuando hacemos el diagnóstico de vasculitis, tenemos que valorar si es que hay compromiso vital de un órgano, es decir, pulmón o riñón sobre todo, porque puede afectar también a piel, a ojos, entre otras cosas, ¿no? Entonces, si no hay compromiso de órgano vital, el tratamiento es rituximab, puede estar acompañado o no de corticoides o también ciclofosfamida, pero en cambio cuando el compromiso de órgano vital, es decir, en la hemorragia alveolar o el compromiso pulmonar, ahí sí hay que dar ya sea rituximab ciclofosfamida o ciclofosfamida más corticoides y también considerar plasmaféresis, ¿no? ¿Cuándo preferimos rituximab y cuándo ciclofosfamida? Va a depender de muchas cosas. Recuerden que la ciclofosfamida es teratogénico y también produce infertilidad. Por lo tanto, si es un niño o mujer joven, vas a tener que preferir rituximab. Si es un paciente adulto mayor, probablemente también, porque tiene más toxicidad. La ciclofosfamida. Si ya ha tenido recaída, tienes que darle ya rituximab. Si no, si es un PRT ANCA, también rituximab, ¿no? Bueno, entonces aquí es justo la paciente que les mencionaba, tiene 21 años, es estudiante, vino por edema, orina espumosa, aumento de creatinina, y miren que estaba con anemia, un poco leucopenia, pues por la edad más pensábamos en lupus, ¿no? Tenía 1.8 creatinina, albúmina 3.2, hicimos todo el estudio y salió ANCA positivo. Y recuerden, igual que tenemos que pedir siempre el C3 y C4 para más o menos orientar, y como salió normal, ya me alejaba lupus, ¿no? Y igual ya con el ANCA ya confirmó la vasculitis. Tenía 3 gramos de proteinuria y más de 30 hematíes por campo, incluso crenados, 20%. Esta paciente le dimos metilprednisolona y ciclofosfamida y luego rituximab porque no respondía a tratamiento.
Entonces la paciente tenía, acá me olvidé de cambiarlo, son 3 gramos. ¿Ya? Entonces, ¿tiene más de proteína de 1 gramo? Sí. ¿Tiene nefrítico? Sí. ¿Tiene enfermedad sistémica? Sí. Entonces, ahí está vasculitis, ¿no? Lo que estábamos comentando. Y justamente la biopsia renal nos confirma, dice glomerulonefritis pauci-inmune asociado a ANCA-MPO, patrón morfológico crecientes, ¿no? Había crecientes tanto epiteliales o celulares y fibroepiteliales o fibrocelulares. ¿Ya? Entonces, si ustedes analizan la inmunofluorescencia, a diferencia del lupus, este es pues, negativa la inmunofluorescencia o puede tener por ahí uno, pero más no, ¿no? Y lo que llama, o lo que caracteriza a la vasculitis y a la rápidamente progresiva son justamente las crecientes, ¿ya? Entonces, eso, si encuentran un paciente con crecientes, ya tienen que pensar más en vasculitis. Bueno, entonces no voy a tocar mucho porque ya lo hemos visto en Medicina 1 y aparte también es un tema un poco amplio lo que nos ha tocado revisar, pero quiero hablar sí de la enfermedad renal diabética, que de hecho es la más frecuente de las enfermedades secundarias, una de las que más vemos en la consulta externa y la que tienen que manejar ustedes sí o sí, porque van a haber diabéticos a montones y con daño renal. Entonces, casi hasta un 50% de los pacientes, ya sea con diabetes tipo 1 o 2, van a desarrollar enfermedad renal diabética. Eso está influido porque hay factores tanto genéticos como ambientales. El principal va a ser el mal control metabólico de la glicemia. Va a generar daño microvascular y macrovascular a nivel del riñón y del glomérulo, principalmente cambios hemodinámicos, inflamatorios, fibróticos, que va a producir proteinuria en diferentes grados, incluso en síndrome nefrótico, que es lo más frecuente, pero de hecho inicia primero con microalbuminuria. Luego puede haber también hipertensión, disminución de la tasa de filtración glomerular, ¿no? Algunos factores que tenemos que nos hacen sospechar de enfermedad renal diabética, si es que hay compromiso renal, si es que hay obesidad, dislipidemia, hipertensión, ¿no? Y esto es lo que la curva clásica, de hecho a mí me enseñaron esta curva cuando, bueno, yo era estudiante, y nos decía que la enfermedad renal diabética, antes llamada nefropatía diabética, iniciaba con un estadio de prenefropatía, en la cual había un estado de hiperfiltración. Y si lo vemos todavía con frecuencia, encontramos a los pacientes que están con tasa de filtración glomerular en 150, 130, ¿no? Entonces ahí empezó el daño renal, ¿no? Luego decía que había un estado de nefropatía incipiente donde ya aparecía la microalbuminuria, luego aparecía la hipertensión, luego aparecía la proteinuria ya en una nefropatía establecida, el síndrome nefrótico y la disminución de la tasa de filtración glomerular. De hecho, esta es la forma, sigue siendo válida, pero es la forma más frecuente y no es la única. Por eso les pongo ahí que es la old school, porque en la actualidad nosotros podemos identificar hasta 4 fenotipos de la enfermedad renal diabética. La tipo 1 es la clásica, ¿no? La que hemos mencionado ahorita, en la cual hay pues microalbuminuria, como vemos acá en la imagen, luego empieza a aparecer proteinuria y luego cae la tasa de filtración glomerular. Pero también hay una forma no albuminúrica, ¿no? Que está por acá en la clase 4, que el paciente no tiene proteinuria. Y antiguamente nosotros decíamos, si no tienes proteinuria, estás bien, pues tu riñón está sano, pero no es cierto, porque si le hiciéramos biopsia, vamos a encontrar daño túbulo intersticial, y sobre todo esta forma, no proteinúrica o no albuminúrica, es más frecuente en mujeres. O sea que tener cuidado. Igual, aunque no haya proteinuria, puede haber otro tipo de lesiones, y se va a manifestar con aumento de creatinina, pero sin proteinuria. ¿Ya? Igual hay pacientes que comienzan a hacer albuminuria y repentinamente regresionan solitos sin ninguna intervención. En esto no hay mucha experiencia en de qué tiene, o sea, cuál es su clínica. Y también hay una forma rápidamente progresiva de la diabetes, ¿no? Que llega rápido a diálisis o insuficiencia renal. Aquí hay que acordarnos también de que en la nefropatía diabética, bueno, antiguamente llamada nefropatía diabética, una lesión característica eran los nódulos de Wilson, ¿no? Son una imagen nodular que vamos a ver ahorita en las imágenes histológicas. Pero ahora le llamamos, no se olviden, enfermedad renal diabética, porque la enfermedad renal diabética como tal va a englobar una serie de cambios, no solo a nivel renal, ¿no? Sino sistémicos, inflamatorios, entre otros, y que solo decimos
nefropatía diabética cuando tenemos biopsia que me dice nefropatía diabética. Ya, o sea que hay nódulos de Kilmerstein-Wilson, etcétera, expansión mesangial, ¿no? Engrosamiento de la membrana basal, que yo puedo identificar como parte de la nefropatía diabética. ¿Ya? Entonces no se olviden, ahora se llama enfermedad renal diabética y hay que clasificar si es proteinúrico o qué tipo de fenotipo, ¿no? Lo más probable y frecuente es que sea proteinúrico. Acá está el que hemos dicho que es el clásico, es el que tiene síndrome nefrótico. La fisiopatología no quiero tocarla mucho, pero sí tenemos que caer en cuenta de que hay tres mecanismos que son los más importantes para determinar el daño que se produce en el riñón por la diabetes. Uno de ellos va a ser el mecanismo hemodinámico, ¿no? Hay hipertensión glomerular, producto de la hiperactivación del sistema renina-angiotensina-aldosterona. Por eso, parte del tratamiento es bloquear el eje angiotensina-aldosterona con YECAS o VARA2. Otro eje es el metabólico, y de hecho es el más importante porque el mal control glicémico genera que haya daño renal, pero no es la única porque hay otras vías que también se activan, la vía de los polioles, la proteína quinasa, los AGEs, etcétera. Y por lo tanto tenemos que controlar la glucosa y ahí influye mucho la metformina y actualmente los agonistas del receptor de GLP-1. Pero también hay, y también los ISGLT2, ¿no? Pero también hay un mecanismo tercero que es el inflamatorio fibrótico, donde, como ven, ahí está introducido múltiples mecanismos como las citoquinas, la glucotoxicidad intrarrenal, estrés oxidativo, pero uno que es importante es que hay producción de este factor inducible de hipoxia que genera disminución de hemoglobina. Por eso los diabéticos, cuando están empezando el daño renal, ya son anémicos, a diferencia de otros pacientes con enfermedad renal crónica no diabética. Muy bien, entonces el tratamiento actual, el pilar de tratamiento siempre va a ser bloquear esos tres ejes que hemos mencionado, ¿no? Entonces usamos un YECA ahora 2 para bloquear la parte hemodinámica, una empaglifosina o ISGLT2 para bloquear la parte metabólica y la finarrenona o también espironolactona que te ayuda un poco a bloquear la parte fibrótica inflamatoria. ¿Ya? Entonces todos los pacientes ya deberían de tener este tridente, ¿no? Este grupo de fármacos para evitar el daño renal. Y además tenemos que buscar otras medidas o realizar otras medidas como bajar de peso, disminuir el riesgo cardiovascular, entre otros, ¿no? Entonces aquí hay un pequeño caso clínico que quiero mostrarles. Este es un paciente de 65 años, perdón, pero tiene 20 años de diabetes e hipertensión, tiene dislipidemia, no fuma, estaba tomando enalapril, toma amlodipino, toma furosemida, toma glipizida, que es una sulfonilurea de segunda generación, metformina, insulina, atorvastatina, aspirina, calcitriol. Y fíjense que tiene enalapril 1, 2 antihipertensivos, 3 antihipertensivos, y aún así no controla su glucosa y tiene hipoglicemiantes prácticamente 2, bueno, claro, glipizida y insulina, y aparte de metformina, que no es hipoglicemiante, pero actúa más o menos liberando insulina. Y aún así tampoco no controla la glucosa, porque miren, su glucosa está en 144, la glicosilada está en 7.8, está además con sobrepeso, ¿no? Tiene creatinina en 1.9, tiene el rate de albuminura creatininuria en 1879, por lo tanto es una enfermedad renal crónica A3, ¿no? Y el estadio G es de menos de 15, 15 a 30 y 30 a 45, es decir, un 3B, ¿no es cierto? 3B-A3. Tiene alto riesgo, alta posibilidad de llegar a insuficiencia renal avanzada, diálisis, ¿no? Y a pesar de que usa esos fármacos, no controla, entonces, y sigue teniendo proteinuria. Entonces, ¿qué le está faltando? Le está faltando, obviamente, utilizar una empaglifosina para mejorar la proteinuria, mejorar el peso, mejorar la glucosa, y una finarrenona que también tiene efecto hipotensor, ¿no? O espironolactona al menos, que tiene cierto efecto hipotensor y evita la fibrosis renal. ¿Ya? No se olviden que también los pacientes diabéticos no necesariamente pueden tener en su riñón solo diabetes. Puede haber a veces otras glomerulonefritis y tenemos que sospecharlas y biopsiar. Es un artículo que publicamos hace unos años y mencionábamos que los pacientes que tienen síndrome nefrótico severo, si tú encuentras un diabético que tiene 15 gramos de proteinuria, sospecha que además de la diabetes puede tener otra cosa, otra glomerulonefritis.
Si es que comienza a incrementar rápidamente la proteinuria, también sospecha eso. Si tiene proteína más de 1 gramo, pero poco tiempo de enfermedad, hazle biopsia. Si hay retinopatía, perdón, hay nefropatía, o sea, proteinuria, pero no hay retinopatía, sospecha de que hay otra causa de enfermedad renal, ¿no? Si hay hematuria, también. ¿Y cuáles son las más frecuentes? Que sean membranosa, que sea focal y segmentaria o que sea IgA, ¿no? Si encontramos una nefropatía no diabética. Pero podemos encontrar nefropatía diabética y también nefropatía diabética más no diabética. Por eso siempre es importante ver el paciente diabético, estudiarlo a fondo y ver si es que tiene la indicación de biopsia renal. Entonces, en la biopsia renal vamos a encontrar algunos datos característicos, por ejemplo, a nivel del glomérulo, va a ser un glomérulo grande, ¿no? Ustedes se acuerdan cuando de repente han visto ecografías de pacientes diabéticos, igual en la ecografía el tamaño renal es normal o grande, ¿ya? Puede haber expansión mesangial, puede haber engrosamiento de la membrana basal, y algo característico son estos nódulos, ¿no? Que están por acá, que están en material acelular hialino, medio rosado, ¿no? Que son los nódulos de Clemmensen-Wilson. Y a nivel del túbulo intersticial puede haber diferentes grados de atrofia tubular, fibrosis, puede haber arteriosclerosis, y algo que es también característico de la diabetes es la hialinosis en las arteriolas, tanto aferente como eferente, ¿no? Acá está la hialinosis en la eferente. Y también es característico que no haya inmunocomplejo, o sea, la inmunofluorescencia es negativa. La biopsia también nos va a dar más o menos la clase. Por ejemplo, si es que hay esclerosis nodular, o sea, nódulos de Clemmensen-Wilson, es una clase 3, que por ahí es la más frecuente también. Pues aquí tengo un paciente de 50 años, que es agricultor, que es diabético, viene por edema urina espumosa, hemoglobina en 12. Le hicimos sus exámenes secundarios, todo negativo, pero llamó la atención esto, ¿no? De que al examen de fondo de ojo no tenía retinopatía diabética. Por lo tanto, tenía indicación de biopsia renal, ¿no? Y además, miren, tenía 12 gramos de proteinuria, o sea, una proteinuria más allá de lo que esperaríamos para un diabético, y una creatinina también elevada. Entonces, vamos a nuestro cuadro. ¿Tiene proteína más de 1 gramo? Sí, tiene 12 gramos de proteinuria. ¿Tiene hematuria, o perdón, nefrítico? No, no tiene hematuria, de hecho. ¿Es sistémico? Bueno, sí, tiene otros órganos ahí afectados. Entonces, pensamos en diabetes, lupus clase 5 o amiloidosis. Y de hecho, la biopsia renal nos mostró, y como parecía que no tuviera una enfermedad renal diabética solamente, se biopsió y la biopsia renal en realidad nos mostró eh, una nefropatía diabética, ¿no? Y ahí miren, acá están los nódulos hialinos, ¿no? IF negativa, que es lo característico de la diabetes, sobre todo con los nódulos, ¿no? Y acá también había expansión mesangial, por acá está, ¿no? Muy bien. Entonces vamos, esa sí la tienen que recordar, como les digo, porque es de las más frecuentes, así que la tienen que saber sí o sí. Otra que por ahí ya ha empezado a caracterizarse en los últimos años es esta, ¿no? La neuropatía de la obesidad, y que tiene que ver también en parte con los diabéticos, aunque no recuerden que no todos los diabéticos, perdón, todos los obesos son diabéticos, pero también estamos considerando de que la obesidad ya en algunos años va a ser llamada la madre de todos los males, ¿no? Porque muchos de los pacientes que tienen otras enfermedades cardiovasculares al final son obesos. Entonces nos preguntamos si fue primero el huevo o la gallina, o sea, fue primero la diabetes y luego la obesidad o al revés, ¿no? Bien, por ejemplo, de los obesos, casi el 90% son diabéticos, el 67% tienen apnea del sueño y eso les incrementa el riesgo cardiovascular y la posibilidad de muerte. Y de hecho tienen hígado graso y eso les puede llevar a cirrosis, ¿no? Y además pueden tener el hígado graso por sí mismo, te genera enfermedad renal crónica. La falla cardíaca también está relacionada a la diabetes, de hecho al hígado graso. Eh, si eres obeso o diabético, tienes también más posibilidad de stroke, entre otras cosas, ¿no? Y es que la obesidad está relacionada también a como 224 comorbilidades. O sea, si tú eres obeso, ya tienes todas las de perder porque tienes más riesgo de, si eres mujer, de sepsis, de preeclampsia, de diabetes gestacional, de osteoporosis, de fibromialgia, de infección urinaria, de hipotiroidismo, disfunción sexual, falla cardíaca, eh, hígado graso, todo te va a dar, ¿no? Entonces no hay que ser obeso. Y esto
nos llamó la atención ya hace algunos años de que había pacientes que eran obesos, que comenzaban a desarrollar proteinuria, les hacían biopsia y encontraban pues algunas cosas interesantes, ¿no? Algunos tenían patrón de focalitis segmentaria y algunos otros tenían proteinuria, glomerulomegalia, que también es frecuente, esclerosis progresiva y disminución de la función renal, que está relacionado a que hay múltiples cambios fisiopatológicos en el paciente obeso, ¿no? Hay alteración del sistema de adrenina-angiotensina-aldosterona, mayor absorción de sodio, hiperfiltración glomerular, entre otras. Por eso cuando biopsian estos diabéticos, en algunos casos sí había este patrón de focalitis segmentaria. Y esto está relacionado a múltiples mecanismos, ya hemos dicho, fisiopatológicos, no vamos a mencionar, pero también están involucradas las citoquinas, ¿no? Y en la biopsia que encontramos, encontramos glomerulomegalia, de hecho, al igual que en la diabetes, puede haber o no patrón de focalitis segmentaria, encontramos expansión de matriz mesangial, igual que en la diabetes, encontramos engrosamiento de la membrana basal, igual que también en la diabetes, disminución del número de pocitos, eso sí es más llamativo, y en la inmunofluorescencia es negativa o puede haber por ahí IgM y C3 positivo. Entonces, miren, esta es una biopsia de un paciente que tiene un IMC de 40, o sea, es un obeso mórbido, y el glomérulo es grandazo comparado con el glomérulo de un paciente de IMC de 24, ¿no? O sea, hay glomerulomegalia, definitivamente. Por acá, acá está la esclerosis glomerular, justo en la parte periliar, que es la más frecuente. Ya, y el tratamiento obviamente va a ser bajar de peso al paciente. Allí están también relacionados los SGLT2, que tienen múltiples mecanismos renales beneficiosos. De hecho, tuvimos un paciente en el Honorio, me acuerdo, que tiene una glomerulopatía del obeso. Le hemos hecho bajar de peso como 10 kilos. Y con SGLT2, espironolactona, ¿no? Antiproteinúricos, y ha mejorado su proteinuria. Y también estos casos, miren, este es un paciente de 19 años que tiene un IMC 36, proteína de 3,8 gramos, y tiene una biopsia con focalitis segmentaria. Tenía un IMC de alto, ¿no? Y cuando le hacen la cirugía bariátrica, comienza a disminuir, pues, la proteinuria, ¿no? Hasta que luego está casi en 1,5, ¿no? De 3,8 gramos a 1,5. Igual este paciente de 20 años, lo mismo, no le hace focalitis segmentaria, tiene 7 gramos de proteinuria, le hacen la cirugía bariátrica y miren cómo cae la proteinuria a menos de 1,5 gramos, ¿no? Entonces, sí, ya sabemos de que hay pues un daño renal importante solo por ser obeso. Este es otro paciente de 48 años con disfunción renal. Miren cómo, a pesar de que disminuyó de peso, ya su creatinina, ¿dónde está la creatinina? Ya estaba en 2,7 al momento de la biopsia renal. Encontraron un patrón de focalitis segmentaria en la región periliar, había además glomerulomegalia, y se catalogó como un síndrome, una glomerulopatía del obeso, ¿no? Le hicieron bajar de peso y aún así ya tenía un poco de daño renal. Otra de las glomerulopatías que tenemos que acordarnos sí o sí es la amiloidosis, ¿no? Dijimos que es bien frecuente en adultos mayores, y la amiloidosis se va a producir porque hay una eh, proteína que se dobla sobre sí misma de forma anormal y se va a depositar en algunos órganos como riñón y corazón principalmente, pero también puede afectar tracto gastrointestinal, incluso hígado, ¿no? Hay varios tipos de amiloide y de acuerdo a eso va a depender también la sintomatología, pero el que nos interesa ahorita es amiloidosis AL, que puede ser primaria o puede ser secundaria a mieloma múltiple. ¿Ya? Algunas otras hay formas de amiloide como el amiloide AA, en la transretina o la beta-2 microglobulina, pero no nos importa mucho para esta clase, porque de hecho son bien infrecuentes, lo que más vemos es el AL. Y miren que casi siempre lo que más nos va a afectar es corazón y riñón, puede dar también neuropatía, puede dar hepatomegalia, se va a presentar a nivel renal como síndrome nefrótico, con tasa de filtración glomerular disminuida y lamentablemente tiene un mal pronóstico con alto riesgo de llegar a diálisis. Entonces, cuando vemos un paciente con síndrome nefrótico, debemos recordar de que puede dar compromiso glomerular por amiloidosis, como estamos viendo, por enfermedad por depósito de inmunoglobulinas, que también da esclerosis nodular,
Recuerden que la primera causa de esclerosis nodular es la diabetes y en segundo lugar tenemos a la enfermedad por depósito de inmunoglobulinas. De hecho, sí hubo un paciente, me acuerdo, hace años con esta entidad en el hospital. A nivel tubular me puede dar riñón de mieloma y a nivel intersticial otros cambios como infiltración por células plasmáticas, por ejemplo, ¿no? Pero nos atañe más acá la amiloidosis AL ahorita. Entonces, la amiloidosis AL va a ser provocada por el depósito de cadenas ligeras de las inmunoglobulinas, ¿no? Recuerden que estructuralmente la inmunoglobulina tiene una cadena ligera y una cadena pesada, y sobre todo las cadenas ligeras capa blanda son las que más producen daño renal, aunque también a veces puede ser ocasionado por las cadenas pesadas, pero muy raramente. La edad normalmente es en adultos mayores, 60 años hacia más, mucho más frecuente en hombres. Y la amiloidosis en general en el mundo no es tan frecuente en las biopsias renales, pero a veces sí las encontramos. De hecho, en el hospital entre el 2021 y el 2025 tenemos uno, pero en años anteriores sí hubo más casos. Ya dijimos de que se ocasiona por un mal plegamiento de proteínas, ¿no? Y además las células plasmáticas llegan pues al tejido, lo invaden, lo inflaman y comienzan a destruirlo y por eso se forman los nódulos, ¿ya? Es muy frecuente que haya depósito de amiloide en mesangio, en membrana basal capilar y también de repente puede haberlo en los glomérulos, ¿no? Por ejemplo, aquí esta flecha blanca, acá vemos que hay un material acelular, ¿no? En el glomérulo. Por acá están intersticios haciéndose ya depósito de los nódulos, e incluso en las arterias también, ¿no? Y lo característico es de que hay un patrón de rojo Congo positivo y un color verde manzana en la microscopía de luz polarizada, que vamos a ver en un ratito. Entonces, hay diferentes también síntomas. Puede haber cardiomiopatía restrictiva, que es llamativo de amiloidosis, ya prácticamente te orienta a decir amiloidosis. Puede haber proteinuria, enfermedad renal crónica. Puede haber macroglosia, también lo vemos con cierta frecuencia. Síndrome del túnel carpiano, porque ahí hemos dicho neuropatía periférica. Puede haber, uh, puede haber disautonomía, ¿no? Los pacientes que hacen hipotensión ortostática tienen disautonomía. Se ven diabéticos, pero también lo vemos en amiloidosis. Puede haber gastroparesia, sangrado rectal, hepatomegalia, etc. Entonces, siempre hay que investigar amiloidosis si tenemos un paciente con síndrome nefrótico mayor de 40 años, una cardiomiopatía restrictiva, una neuropatía periférica, hepatomegalia, por ahí macroglosia, o si es que hay una gamapatía monoclonal, tenemos que sospechar también amiloidosis. La sintomatología es muy variada, ya hemos mencionado algo de ello. Afecta principalmente corazón y riñón, y le tenemos que pedir varios exámenes como el proteinegama electroforético, la inmunofijación, las cadenas ligeras, sobre todo para poder saber cuál es el tipo de clona que está ocasionando la neoplasia, ¿no? En la biopsia renal ya dijimos, hay presencia de eh, un material eosinofílico, acelular, pálido, ¿no? O sea, o nódulo, y que es rojo Congo positivo, y en el microscopio de luz polarizada se ve este color verde manzana. La biopsia normalmente es de riñón, muy pocas veces se hace de corazón, y otros sitios se hace, pero no ayuda mucho, la verdad. En grasa periumbilical, grasa rectal sí tiene un poquito más de sensibilidad, especificidad. Glándulas salivares tampoco no ayuda mucho, por eso casi siempre tenemos que hacer el diagnóstico con la biopsia renal. Tratamiento, ya lo han visto en hematología, puede ser ciclofosfamida con corticoides, con lenalidomida, o melfalán también a veces utilizamos. Lo que está ahorita más utilizado es el bortezomib, asociado obviamente al manejo del síndrome nefrótico, ¿no? Esta es igual una paciente de 70 años, lo raro que era mujer, no es frecuente la amiloidosis en mujeres, y vino con policitemia, tenía glucosa casi normal, pero tenía glucosuria. Entonces la glucosuria desde allí ya me orienta a pensar en amiloidosis o en mieloma, ¿no? Siempre que tengan glucosuria y no es diabético el paciente o no toma ISGLT2, sospechen altamente de amiloidosis o de mieloma. Ya, igual es en todo el estudio, todo estaba negativo, tenía proteína 10 gramos, le dieron antiproteinúricos y
obviamente tenía 10 gramos de proteinuria, no tenía sedimento renal nefrítico, pero sí tenía otros signos en otros órganos, por lo tanto, nuestra sospecha era aquí en el panel 4, ¿no? Y salió al final la amiloidosis, que también la sospechamos. Y también hay que recordar que siempre que tenemos un síndrome nefrótico severo, es decir, con proteinuria más de 10 gramos, tenemos que pensar en esto, ¿no? O es un cambios mínimos, o es una membranosa, o es una focal segmentaria primaria, o es una amiloidosis. Por ahí también puede ser un diabético, ¿ya? Y miren, la biopsia sí pues mostró amiloidosis cadenas ligeras, había material hialino acelular en mesangio, que es lo principal que involucra, había nódulos, había atrofia y fibrosis leve, rojo Congo positivo, ¿no? Y inmunofluorescencia negativo, pero había lambda positivo, en mesangio sobre todo. Entonces, ya con eso consideramos que es una amiloidosis, y de hecho esta paciente tuvo una mala evolución, no mejoró la proteinuria, se le hizo una nueva biopsia, seguía activa, había células plasmáticas, le dieron bortezomib y mejoró un poquito la proteinuria, pero no fue tanto. Por lo tanto, tiene mal pronóstico y va a llegar ya en unos años a diálisis, ¿no? Estos son sus exámenes que le pedimos. Acá están las inmunoglobulinas, era tipo G, había cadenas ligeras lambda y cava positivas, proteína de enseñados positivo, incluso beta-2 microglobulina positiva. Bien, ya para terminar, es una clase un poco extensa. Vamos a hablar así muy brevemente de otras secundarias que por ahí tenemos que recordar. Por ejemplo, el VIH, sabemos que ocasiona glomerulonefritis secundaria, principalmente focal y segmentaria. Bueno, es una secundaria, una focal y segmentaria secundaria, ¿no? Está relacionada sobre todo a pacientes que tienen gen APOL1 positivo y que no tienen tratamiento antirretroviral o tienen una baja carga de linfocitos CD4, y no hay un tratamiento en realidad útil para esto, solamente se le llega hora 2 y obviamente el tratamiento targa. Es otra causa de riñón grande en la ecografía, al igual que la diabetes. Ya, entonces tenemos que tenerla en cuenta siempre que tengamos un paciente con VIH, pedir la proteinuria para ver que no está haciendo un daño glomerular. Igual el COVID, ya les comenté hace un rato, en la época de COVID sí hubo muchos pacientes que empezaron a desarrollar nefropatía por COVID. Sí, así como al VIH le llaman HIVAN, al COVID le llamaron COVAN, ¿no? O sea, nefropatía asociada a COVID. Entonces da falla renal aguda o crónica, también puede dar síndrome nefrótico y hematuria, casi siempre es focal y segmentaria de tipo colapsante, al igual que el VIH, y también está relacionada al gen APOL1, ¿no? El tratamiento, tampoco no hay tratamiento, se ha intentado con YCASARA2 y por ahí corticoides con respuesta más o menos favorable, por lo cual también habría que tomarlo en cuenta, ¿no? Y no se olviden que es más que todo patrón de focal y segmentaria. La cosa estreptocócica, sí tenemos que recordarla, ya no la vemos en realidad mucho porque como ya le meten antibiótico a todo desde niño, es bien difícil verla. Yo, bueno, sinceramente en mis 8 años creo que tengo ya de nefrólogo, no la he visto nunca. Y también porque más la vemos en niños, casi ya no vemos niños en el hospital. Es más frecuente en varones y hay que tener en cuenta que está relacionada al estreptococo del grupo A. No puede dar tanto compromiso faríngeo como dérmico, da síndrome nefrítico y dijimos que además de eso tenía hipocomplementemia, no se olvide. Puede cursar con diferentes tipos de sintomatología, puede haber edema, hipertensión arterial, hematuria, incluso puede ser macroscópica la hematuria, puede haber oliguria, hacen falla renal algunos. Lo que llamativo es la hipocomplementemia, ¿no? Y también hay que tener en cuenta que normalmente la hematuria debe ocurrir 7 a 10 días luego de la infección viral, perdón, bacteriana de la faringe. Ya, si ocurre la hematuria antes de la infección, tenemos que pensar ahí más bien en IgA. Ya, pero si es que es después de la infección, de la faringitis, sospechan rápidamente de postestreptocócica. Entonces, no hay un tratamiento como tal, hay que hacer seguimiento a los pacientes para que no desarrollen enfermedad renal crónica, dar antihipertensivos, antiproteinúricos, por ahí diuréticos, eh, y si es de alto riesgo, pues se ha intentado incluso inmunosupresores con poca respuesta favorable, pero bueno, igual puede utilizarse.
Son casos graves, ¿no? Y otra que también está muy de moda es la microangiopatía trombótica. Justo acabamos de tener un paciente también hace un mes con microangiopatía trombótica. Y esta se caracteriza por una triada, ¿no? Tiene que haber plaquetopenia, tiene que haber daño de órgano, principalmente puede ser riñón, corazón, pulmón, hígado, ojos incluso. Eh, y tiene que haber esto, anemia hemolítica microangiopática. ¿Por qué se caracteriza eso? Porque hay esquistocitos en la frotis de sangre periférica, más de 1%, porque hay reticocitos elevados, porque hay incremento de la bilirrubina indirecta, disminución de aptoglobina, o sea, como una anemia hemolítica, ¿no? Y niveles elevados de DHL con CUMS negativo. Entonces, si encuentran eso asociado a trombocitopenia y, por ejemplo, falla renal, sospechen de microangiopatía trombótica. ¿Y quién me da esta microangiopatía trombótica? En realidad hay un montón de entidades, creo que me faltan como 100 más acá, que me pueden dar esta entidad, pero las más conocidas siempre va a ser el lupus, el embarazo y sobre todo preeclampsia HELP, ¿no? Por ahí la púrpura trombocitopénica trombótica, donde hay mutación del ADAMS13, el síndrome urémico hemolítico atípico, ya, más que todo en niños, ¿no? Incluso algunas drogas, sobre todo antineoplásicas, pueden darme microangiopatía trombótica. Las propias neoplasias también pueden dar microangiopatía trombótica. Los pacientes trasplantados también pueden tenerla, entre otras, ¿no? Pero acuérdense acá básicamente de lupus, preeclampsia HELP, urémico hemolítico y púrpura trombocitopénica trombótica. Son las más importantes que tenemos que acordarnos. Obviamente, cada una va a tener un tratamiento diferente de acuerdo a la etiología. Si es, por ejemplo, el síndrome urémico hemolítico atípico, esa tiene mucho que ver con el consumo de complemento, con activación de la vía de complemento, por lo tanto, tienes una enfermedad autoinmune y el tratamiento ahí es eculizumab, ¿no? Si es una púrpura trombótica trombocitopénica, ahí podemos dar esteroides o rituximab o recambio plasmático. Si es por embarazo, hay que terminar el embarazo. Si es lupus, tratamos el lupus. Si es por drogas, hay que suspender el fármaco. Incluso los anticalcinurínicos también se han relacionado a microangiopatía trombótica, y etcétera, ¿no? Si es neoplasia, tratas la neoplasia, ¿no? ¿Ya? Entonces va a depender mucho de la etiología que tengamos en nuestro paciente. Bueno, espero que luego de esta clase que ha sido larga, pero ustedes tengan la capacidad de, sobre todo, de poder hacer el diagnóstico inicial y poder pedir los exámenes suficientes para hacer el enfoque diagnóstico correcto del paciente y tratar de identificar una causa, porque como ven, el tratamiento va a estar dirigido a la causa. Si es diabetes, tratarás por con antiproteinúricos y además la diabetes. Si es lupus, hay inmunosupresores más antiproteinúricos. Si es amiloidosis, bortezomib más antiproteinúricos. Si es obesidad, bajar de peso más antiproteinúricos y así, ¿no? Cada una de ellas va a tener una determinada etiología y también un correspondiente tratamiento. Bueno, no sé si tengan alguna pregunta. Si fuera así, trataremos de resolverles con mayor de los gustos. Creo que están durmiendo. No, doctor, no tenemos Ah, ya. ninguna pregunta. Muy bien, ya Víctor. Entonces, no se olviden, de aquí tienen que saber bien diabetes, ¿ya? El pilar de tratamiento siempre va a ser YECA hora 2 más espironolactona o finerenona, más empaglifosina, ¿no? Y algunas veces tenemos que descartar que no tenga, además, otra nefropatía no diabética. Lupus, ya bueno, hemos hablado muchísimo de lupus. Tienen que acordarse que los pacientes hay que hacerles biopsia en determinadas circunstancias y la clase 3 y 4 son las más agresivas, y las que te dan por ahí más proteinuria, más hematuria, por lo tanto el tratamiento inmunosupresor también debe ser más agresivo. Vasculitis da rápidamente progresiva, sobre todo la forma pausa inmune. El tratamiento es igual de inmunosupresor.
Obesidad, ya también lo dijimos. En la histopatología dan patrón de focal y segmentaria, ya, sobre todo periliar, ¿no? En VIH y COVID da focal y segmentaria, pero es de tipo colapsante en su mayoría de veces. La postestreptocócica más en niños, y siempre la microcefalia trombótica, pues es muy amplio, no quiero hablar muchísimo porque es amplísimo. Eh, bueno, igual hay que pensar siempre en preeclampsia y por ahí algunas drogas, ¿no? Ya creo que es más o menos como que el ultra resumen de la clase, lo que tienen que acordarse, y no solo para el examen, sino para la vida, más o menos tratar, sobre todo la diabetes, ¿no? Eso sí, sí o sí tienen que saber. Ya no pueden irse de acá sin saber enfermedad renal diabética. Bueno, si no hay preguntas, chicos, ya pues, bueno, gracias por su atención y nos vemos en la siguiente clase que tenemos. Creo que nos falta una más. Cuídense mucho, ya nos vemos. Muchas gracias, doctor. Gracias, doctor. Chao, Hasta luego. Gracias, doctor. hasta luego, hasta luego.